En este documental estudiaremos la argumentación jurídica, sus métodos y aplicaciones en un contexto real. En cada uno de los métodos se darán ejemplos para que sea más fácil de comprender cada uno de ellos. La argumentación sirve como medio de investigación o descubrimiento de razones para la toma de la mejor decisión. Permite la detección de errores fácticos y lógicos. Consiste en que el entendimiento, partiendo del conocimiento menos universal, llegue a uno más universal. Argumentación jurídica. La argumentación cobra relevante importancia en el espacio jurídico porque los abogados acuden a los tribunales con el fin de persuadir, argumentando razones a favor o en contra de determinado aspecto, llevando ante un juez su teoría del caso. Es por esto que es necesario conocer su práctica a través de los métodos de argumentación jurídica. Métodos de argumentación jurídica. El método analógico es un proceso de razonamiento, el cual se basa en la capacidad de asociación de la mente. Consiste en tomar una experiencia pasada y compararla con una experiencia actual. Todo esto para llegar a conclusiones acerca de la experiencia actual. Es un método utilizado ampliamente en argumentos cotidianos, pero también es una herramienta fundamental en el ámbito. El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Método retórico es aquella disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de manera clara y posible. Método sintético es aquel que permite que los seres humanos realicen un resumen de algo que ya conocen. El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual. El deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita dentro de las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas, cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez. No hay forma de que la conclusión no sea verdadera. Método divergente. Consiste en la búsqueda de alternativas o posibilidades creativas y diferentes para la resolución de un problema. Método convergente. Pensamiento dirigido hacia la solución correcta de un problema. Tiene una única solución. A continuación se argumentarán 4 métodos de ellos. Como ejemplo del método sintético tenemos al abogado narrando los hechos de un caso de parricidio. Sin embargo, el febrero pasado, un martes por la tarde, Mike tomó un cuchillo y apuñaló a su padre, Boone Lassiter, justo aquí. No fue accidente. No fue defensa propia. En esta escena se plasma el método deductivo, donde el abogado fiscal da la conclusión dado a las premisas mencionadas. Pero eso no le da derecho a nadie de asesinar. Por lo tanto, como conclusión de este caso, les pediré que regresen con el veredicto de culpable de asesinato en primer grado. En esta otra escena, el abogado trata de persuadir mediante el método retórico a la audiencia del por qué Mike mató a su padre. Que lo violaba repetidamente. Y que cuando su padre lo amenazó en el avión para volverlo a hacer antes de que se fuera a la universidad, algo en Michael dice no más. Les pido a ustedes que hagan lo justo. Como ya sabemos, el método inductivo se basa en el estudio de las pruebas que permiten dar validez a los argumentos, como se muestra en la siguiente escena. Dijo lo que el niño había dicho. Mire el cuchillo. Y era la huella. El tamaño de la huella palmar que cambió su opinión. Sí. Para estar seguros nos los llevamos para interrogarlos. ¿Dónde estabas? ¿Qué dijo Mike? El incidente. Debe responder.
A continuación daremos un ejemplo más claro en un desahogo de pruebas de un juicio oral. ¿Ese objeto? Sí, ¿Por qué lo reconoce? porque es la misma navaja que enviaron a estudio, tiene las mismas características, el mango rojo, la hoja de 10 centímetros, además de que... Naturalmente, para los jueces es absolutamente importante que haya una buena formación argumentativa, dado que la argumentación jurídica es lo que da soporte y fundamento a su legitimación. Actualmente, el abogado debe de contar con una capacidad de argumentación tanto teológica como práctica, ya que esto es lo que le permitirá al abogado dar razones de calidad y que lo hagan sobresalir. Cuando hablamos de argumentación jurídica, tenemos que ir más allá de su estructuración válida, es decir, considerando si el argumento es correcto, uniendo el mundo del derecho con el mundo de la moral, social y de los valores, entendiendo la perspectiva de la población, labrando hacia una realización plena del hombre.